Bien, vamos a continuar. Entonces, en cuanto a lo que es la digestión, ¿no? Que es lo que ya se ha hablado, simplemente reformulando qué es lo que pasa a nivel de la boca, estómago, intestino delgado, ¿no? El proceso digestivo es bastante simple en cuanto a lo que son los carbohidratos. El conjunto de enzimas que participan son bastante específicas de acuerdo a la estructura química que comprende también cada carbohidrato, ¿no? Dentro de lo que hemos nombrado. Entonces, a nivel de la boca está la amilasa salival. A nivel del estómago no hay enzimas, por la acidez que representa en el estómago y no permite que las enzimas que actúan para los carbohidratos puedan participar. En el intestino delgado está la amilasa pancreática, isomaltasa, o también denominada como alfa-1,6-glicosidasa, y las disacaracidasas, ¿no? Esas son las principales. En el caso de la boca, la amilasa salival, también denominada como tialina, su pH óptimo es 7, ¿no? Que es aproximadamente el que nosotros tenemos a nivel de nuestra boca. Es por eso que hay una acción importante de la amilasa salival a nivel de la boca, iniciando la digestión de los carbohidratos, de cualquier tipo. Monosacáridos, bueno, en el caso de los monosacáridos, como hemos dicho, no va a dar lugar a una hidrólisis. Disacáridos y polisacáridos principalmente. Esta enzima, la amilasa salival, se va a inactivar a pHs ya menores, como sucede a nivel del estómago. En el estómago ya disminuye a un pH 4, se inactiva la enzima. Entonces, a nivel del estómago no hay digestión por enzimas, ¿sí? Pero sí se puede dar una digestión química por presencia del ácido clorhídrico, que sabemos que está presente en el estómago. ¿Qué quiere decir? El ácido clorhídrico puede a temperaturas de 37 grados centígrados durante un determinado tiempo, romper los enlaces glucosídicos que comprenden las estructuras del carbohidrato, ¿no? Y producir un tipo de digestión química en relación a lo que estamos nombrando, pero no hay participación de enzimas. A nivel del intestino delgado está la amilasa pancreática, que tiene como función específica hidrolizar uniones de la cadena alfa 1 y 4 de la amilosa y el glucógeno, ¿sí? Eso va a producir productos como las maltotriosas, que son 3 moléculas de glucosa, como habíamos nombrado. No actúa sobre las uniones alfa 1 y 6, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que se va a dar una hidrólisis parcial de la amilopectina, donde se van a generar cadenas mucho más grandes, aproximadamente de 8 moléculas, que se las denomina como dextrinas límite, ¿ya? Entonces, esas son las características de la amilasa pancreática. No se olviden, por favor. En el caso de la isomaltosa o alfa-1,6-glicosidasa, es una enzima que justamente va a actuar sobre estas cadenas largas que se ha obtenido a partir de la amilasa pancreática al hidrolizar de forma parcial a la amilopectina, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es actuar sobre las dextrinas límite y va a ir liberando maltosa. La maltosa ya es un disacárido, por lo tanto, ya es una molécula menos compleja. Y luego vienen las disacaracidasas, que ya van a actuar sobre los disacáridos, ¿no? Lactosa, maltosa, sacarosa, ¿no? Que esos son los sustratos que sabemos que comprenden 2 monosacáridos. Normalmente la lactasa es la que se produce en menor cantidad porque no es uno de los carbohidratos que se consumen mucho, ¿no? La maltosa sí, es la que se consume en mayor cantidad, y la sacarosa, pues bueno, ¿no? Como ya sabemos. Ahora aquí está lo que es la absorción de los carbohidratos, ¿sí? La absorción de los carbohidratos se dan por 2 mecanismos: difusión facilitada y transporte activo. Quiere decir eso, que se requiere de un transporte específico. Es decir, la glucosa solita no puede pasar al torrente sanguíneo. Necesita de un transporte activo y de una difusión facilitada. Entonces, en esta gráfica que les muestro, ¿no? Tenemos una proteína, que está como SGLT1, es una estructura, ¿sí? Proteica, que va a ayudar a traspasar la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque la glucosa sabemos que es el monosacárido más simple que se puede obtener a partir de la digestión, y ese es el que vamos a utilizar en nuestro metabolismo. Entonces, la glucosa tiene una estructura, o tiene un tamaño demasiado grande,
¿ya? Tiene una naturaleza hidrofílica. ¿Qué quiere decir eso? Que es soluble en agua. Entonces sabemos que nuestro organismo, más que todo, lo que vienen a ser nuestras membranas, están compuestas por lípidos, ¿no? Entonces eso constituye otra barrera para que la glucosa no pueda pasar al torrente sanguíneo. Por eso necesita de una difusión facilitada o de un transporte activo. Entonces, como les decía, ¿no? Por esas características que comprende la glucosa, ¿no? Por esas características que estamos diciendo que comprende la glucosa, es una molécula de gran tamaño, tiene naturaleza hidrofílica, por lo tanto, vamos a necesitar, para que suceda el transporte, una proteína, ¿no? Y justamente esta que está aquí es la proteína. Entonces, esa proteína lo que va a hacer es fijar a la glucosa, ¿sí? La va a fijar a la glucosa junto con una molécula de sodio, ¿sí? Entonces, eso va a dar lugar a un cambio alostérico o a una formación de un poro o un canal, como estamos viendo aquí, ¿no? Donde están las flechitas, que van a permitir que la glucosa pase la membrana y entre al torrente sanguíneo, ¿no? Primero va a haber entonces esto. Entonces es como que la glucosa va a quedar estancada todavía en esta zona y para poder recién pasar en su totalidad al torrente sanguíneo es donde vamos a hablar sobre este mecanismo de difusión facilitada, ¿no? Es decir, nuevamente, esta proteína ha tomado a la glucosa, una molécula de sodio, y está entrando. Pero para poder pasar a la membrana necesita de una difusión, en este caso son diferentes tipos de transportadores que también tienen una estructura proteica, ¿ya? A estos transportadores se los identifica como GLUT-T1, GLUT-T2, GLUT-T3, hasta 7. Son 7 de estos diferentes transportadores que comprenden en este momento de la difusión facilitada, o este mecanismo de difusión facilitada, en la que en el momento que ingresa la glucosa, la galactosa y la fructosa, esta difusión es la que va a dar lugar a que pase a la membrana, al torrente sanguíneo a partir de la membrana, ¿sí? Entonces esos son los caminos. Transporte activo, ¿no? Va a lograr ingresar a la membrana. Una vez que ha ingresado, la glucosa va a necesitar de un transportador para recién pasar y poder estar o entrar al torrente sanguíneo. La galactosa tiene la misma, va a competir con la glucosa para poder pasar desde ese punto, como se está explicando, ¿sí? En el caso de la fructosa, el mecanismo es más lento, ya que en este caso va a necesitar simplemente el transportador, ¿no? En este caso el GLUT-T5. Cuando hablo del GLUT-T1, GLUT-T2, GLUT-T3 hasta el 5, son transportadores, ¿ya? Que van a permitir que la glucosa, galactosa y fructosa pasen al torrente sanguíneo, pero en el caso de la glucosa y la galactosa necesitan inicialmente un transporte activo que estamos diciendo que comprende por una proteína que va a fijar la glucosa y el sodio para dar inicio a esa absorción. ¿Sí? Entonces eso. Y finalmente el metabolismo, ¿no? De lo que son los carbohidratos. En este caso estamos hablando que la glucosa es el primer carbohidrato o el principal carbohidrato que se va a conformar para poder dar lugar al inicio de lo que es el metabolismo, ¿sí? Efectivamente, va a haber una cantidad de galactosa y fructosa que son transformados a glucosa en el hígado, ¿no? Entonces, eso dentro de lo que ustedes también han nombrado. Vamos a hablar de la glucosa sanguínea, que llega a la célula en 3 orígenes, ¿no? Que tienen ahí. Aquí tenemos el que va a ser absorbido por la dieta, la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Estas 3. A nivel celular se van a producir estos
se van a dar lugar a estos procesos: el suministro de energía, la glucogenogénesis, la lipogénesis, las reacciones de síntesis y los niveles de glucemia alta. Entonces, en relación a eso, es que se va a producir el metabolismo. Ahora, cuando hablamos en relación a lo que se refiere la cuestión con respecto a la energía, ¿no? Tiene que ver con el consumo de un aporte de azúcares. Inge, no se le escucha bien. Ya, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien, entonces, como les decía, en cuanto a lo que es el primero, ¿no? Que va a ser absorbido a partir de la dieta, se refiere a unas pocas horas, ¿no? Que hemos consumido nuestros alimentos, ¿no? Que van a ir directamente a las células intestinales, a los hepatocitos, etc. Luego está lo que viene a ser la glucogenólisis hepática, que es lo que se ha explicado, que va a estar relacionada con la degradación de lo que es el glucógeno, ¿no? Esta degradación del glucógeno va a funcionar entre comidas, ¿sí? Entre 3/4 partes del día y la noche, ¿no? Constituyen normalmente, bueno, tiene el objetivo de mantener los niveles de glucemia estables en cuanto a esto de la glucogenólisis hepática, que ustedes también ya la conocen, ¿no? Luego está la gluconeogénesis hepática, que tiene que ver con la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos glucogénicos y el glicerol, ¿no? Entonces se va a sintetizar la glucosa a partir de esto. ¿Cómo se va a dar lugar a esta síntesis? Lo que va a suceder es que va a haber una estimulación, ¿no? Donde los depósitos del glucógeno que van a ir siendo utilizados, obviamente dependiendo de las necesidades que tengamos cada uno de nosotros y el consumo de alimentos que habíamos tenido en las últimas horas, para poder obtener la glucosa, dependiendo obviamente de las necesidades en nuestro organismo, ¿no? A veces nosotros llegamos a tener ayunos demasiado prolongados, ¿no? Entonces empieza a dar lugar a que nuestro organismo va a necesitar glucosa para el funcionamiento de diferentes partes de nuestro cuerpo, y por lo tanto va a empezar a dar lugar a lo que es la gluconeogénesis. Luego está lo que es a nivel celular, ¿no? A lo que vamos a hablar aquí, que tiene que ver con el suministro de energía, que en este caso es la glucólisis, ¿no? O el ciclo de Krebs, que es lo que ha explicado también Reina. Entonces, lo que va a suceder es que la glucosa, perdón, va a entrar a la célula, ¿no? Por un proceso facilitado, y se va a dar lugar al inicio de la glucólisis. Ahora, esta glucólisis sabemos que va a tener diferentes tipos de etapas, ¿no? Entre ellas es transformar la glucosa, y estas reacciones que se producen en la glucólisis, perdón, son reversibles, ¿no? Es decir, va a ir a un camino y luego puede volver en relación a los productos que se están obteniendo hasta cierto punto. Dentro de las más, bueno, en general, ¿no? Ya vamos a identificarlas mejor. La glucosa es la que se va a transformar en la glucosa 6-fosfato. Luego va a haber una etapa anaeróbica, donde van a darse lugar a reacciones intermedias y se va a obtener el ácido pirúvico, ¿no? Para esto se da lugar al requisito de energía. Este va a suministrar oxígeno, entonces en relación a eso se va a dar una reacción aeróbica, donde el ácido pirúvico va a ser transformado en lo que es el ácido láctico, ¿no? Que eso vendría a ser el ciclo de Cori. Y bueno, ¿no? Son reacciones que ustedes ya conocen en cuanto a lo que es la glucólisis. Vamos a ver de forma más específica esto, ¿ya? Luego tenemos lo que es la glucogenogénesis, ¿sí? Que son pasos intermedios de la glucólisis, da lugar a la formación de glucógeno,
Es una reacción también reversible, ¿no? Es decir, tenemos una glucosa almacenada. Bueno, esto de la glucogenogénesis está relacionada de acuerdo a la necesidad energética, ¿sí? Esta que tenemos aquí. De acuerdo a nuestra necesidad energética, donde la glucosa almacenada se va a ir transformando en glucógeno o puede ser degradada nuevamente a glucosa, ¿no? Eso también depende de las necesidades energéticas que se tenga. Luego tenemos lo que es la lipogénesis, ¿sí? Donde la glucosa es sintetizada a partir de las grasas, ¿sí? Luego están las reacciones de síntesis, es decir, vamos a sintetizar la glucosa de diferentes lados, ¿no? Es decir, desde lo que son los ácidos nucleicos, por ejemplo, vamos a sintetizar lo que es la rubosa y la dexorribosa, ¿no? A partir de estos también está la síntesis de los cerebrósidos, ¿no? Que son el precursor del ácido glucurónico, o que es el proceso de detoxificación. Y bueno, el último, que son el poder equilibrar los niveles de glucemia, ¿no? La glucosa va a ser eliminada en la orina produciendo la glucosuria. A ver, bueno, eso en cuanto a lo que es el tema. Ahora les voy a... Bueno, tenemos todavía un poquito más de tiempo antes de entrar a lo que son las prácticas, la práctica. Y vamos a ver estas reacciones que hemos hablado, ¿sí? Donde se van a identificar diferentes partes de la participación de la glucosa en nuestro metabolismo. Un segundito, voy a colocar. Y después de eso les voy a mostrar, o vamos a dar lugar al cuestionario. Este video que les voy a mostrar justamente nos muestra cómo se van a ir produciendo estas reacciones, ¿sí? Dentro de lo que es el metabolismo de la glucosa, que ustedes como bioquímicos tienen que conocer y reconocer esto, ¿sí? Es muy importante, ya seguramente lo han visto y solamente van a ir recordándolo, ¿ya? Entonces les voy a compartir eso. ¿Se ve lo que les muestro? Sí. La glucosa es un monosacárido compuesto con 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Es una forma de azúcar que se encuentra en la mayoría de los alimentos, principalmente en los alimentos dulces. Antes de continuar, pedirles que para este video, por favor, apaguen sus cámaras para que se pueda ver mejor el video. Bien, gracias. Y es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Existen 4 procesos metabólicos de la glucosa. Uno es para obtener energía mediante ella, que es la glucólisis, y los otros 3 son para regularla, que son la gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Cuando, por ejemplo, nos comemos un dulce, este viaja a nuestro estómago por el esófago. Aquí dura un rato hasta que se digiere y pasa al intestino delgado, donde los nutrientes son absorbidos por los capilares de las paredes intestinales. Aquí es cuando la glucosa llega a los vasos sanguíneos. La glucosa debe entrar a la célula para darles energía, pero no puede entrar por sí sola. Necesita de una hormona generada en el páncreas por las células beta, la insulina, la cual le permite a la glucosa el paso a la membrana celular. En este proceso, la célula usa la glucosa para obtener energía. Se divide en 2 etapas, cada una con 5 procesos que son activados mediante enzimas. Las enzimas catalizan reacciones químicas.
Una molécula no va a reaccionar hasta que se junte con una enzima. Imagina que tienes un metal y planeas fundirlo, pero para esto ocupas fuego, y mientras no tengas fuego no le ocurrirá nada al metal. Aquí la enzima sería el fuego. La glucólisis comienza fosforilando a la glucosa, esto es, quitarle un grupo fosfato a una adenina trifosfato, con sus siglas ATP, convirtiéndolo en adenina difosfato, con sus siglas ADP, para agregárselo a la glucosa, y se desprende un ion hidrógeno de la molécula, convirtiéndole en glucosa 6-fosfato, ya que el grupo fosfato está ubicado en el sexto carbono. Siempre que se une un grupo fosfato a la molécula, se liberará un ion hidrógeno, y siempre que salga un grupo fosfato, se unirá un ion hidrógeno. Esto se hace para aumentar su energía, y así puede utilizarla en otros procesos cuando sea necesario. Esta reacción se da por la enzima hexoquinasa. La terminación quinasa se le da a las enzimas que fosforilizan a las moléculas, es decir, agregan o quitan un grupo fosfato a la molécula. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato se transforma a fructosa 6-fosfato mediante la enzima fosfoglucosa isomerasa. Esta terminación es porque la glucosa y la fructosa son isómeros. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se fosforiliza por la enzima fosfofructoquinasa, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato, porque ahora la molécula tiene un grupo fosfato en el primer carbono y otro en el sexto. Luego, esta se rompe en dos moléculas de 3 carbonos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, por la enzima fructosa bifosfato aldolasa. Esta terminación es porque está convirtiendo a la fructosa en 2 aldosas. Pero como solo el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir los pasos restantes de la glucólisis, la dihidroxiacetona fosfato es isomerizada en gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa. Ahora tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato, así que las siguientes reacciones serán dobles. En la sexta reacción intervienen una molécula de nicotinamida adenina dinucleótido por sus siglas NAD+, una molécula de ácido fosfórico y la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. El grupo fosfato del ácido fosfórico se une al primer carbono del gliceraldehído, formando 1,3-bifosfoglicerato, porque ahora tiene un grupo fosfato en el primer y el tercer carbono. Y de los 2 hidrógenos restantes, uno se une al NAD+, para formar NADH, y el otro sale de la reacción como un ion hidrógeno libre. En el siguiente paso, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato del carbono 1 a una molécula de ADP, formando 3-fosfoglicerato y la primera molécula de ATP de la vía. Pero como son 2 fosfogliceratos, se forman 2 ATPs. Luego, el 3-fosfoglicerato se isomeriza en 2-fosfoglicerato, gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. En la penúltima reacción, la enzima enolasa hace que se forme un doble enlace, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3, y como resultado obtenemos fosfoenol piruvato. Y al final, el grupo fosfato se desprende, convirtiendo una molécula de ADP en ATP, y se une un ion hidrógeno en el carbono 1, cambiando de lugar el doble enlace y así terminar en piruvato, por la enzima piruvato quinasa. Y como total al final de la glucólisis tenemos 4 ATPs, pero como se usaron 2 en las primeras reacciones, entonces tenemos 2 ATPs, 2 NADHs y 2 piruvatos, que serán usados en otras reacciones metabólicas. Ahora pasamos a la gluconeogénesis, que es el proceso inverso a la glucólisis, partiendo desde piruvato, que puede venir como resultado de procesos adversos a la glucólisis, obteniendo glucosa si es que esta falta en la célula. Y mientras este proceso esté activo, la glucólisis no lo estará, o viceversa, para evitar reacciones en ciclos e innecesarias. En la primera reacción de la gluconeogénesis entra un ATP, al que se le separa un grupo fosfato, convirtiéndose en ADP, y una molécula de bicarbonato que se separa en una molécula de dióxido de carbono, que se unirá al piruvato para formar oxalacetato, y en una molécula de hidroxilo, que se unirá al grupo fosfato formando fósforo inorgánico, todo catalizado por la enzima piruvato carboxilasa. Después, el oxalacetato se fosforiliza por una guanosina trifosfato, con sus siglas GTP, convirtiéndose en GDP, y se libera un dióxido de carbono y un ion hidrógeno, convirtiéndose en fosfoenol piruvato, mediante la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Cabe destacar que el GTP tiene casi la misma cantidad de energía que el ATP. Y a partir de aquí ocurren los procesos inversos de la glucólisis.
hasta llegar a la fructosa 1,6-bifosfato. En esta reacción entra una molécula de agua, dividiéndose en un ion hidrógeno, que se une a la fructosa 6-fosfato, y una molécula de hidroxilo, a la que se le une el grupo fosfato desprendido de la fructosa 1,6-bifosfato, esto catalizado por la enzima glucosa 6-fosfatasa. En la siguiente reacción, la fructosa 6-fosfato se isomeriza en glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Y para terminar, una vez más, entra una molécula de agua y sale un fósforo inorgánico por la enzima glucosa 6-fosfatasa, convirtiendo la molécula en glucosa. Y al final de la gluconeogénesis, por cada 2 piruvatos obtenemos una glucosa, pero perdemos 4 ATPs, 2 GTP y 2 NADH. Así que es un proceso muy costoso, pero útil para cuando no hay glucosa en el cuerpo. Cuando hay mucha glucosa en la sangre y la insulina ya suministró la necesaria a las células, la sobrante la almacena en el hígado y una pequeña parte en los músculos, por un proceso llamado glucogenogénesis. El primer paso de la glucogenogénesis es el mismo que la glucólisis. La glucosa se fosforiliza formando glucosa 6-fosfato. Después, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. En el tercer paso, entra a la reacción un uridín 5-trifosfato con sus siglas UTP, que se divide en un uridín fosfato, que se une al fosfato de la glucosa, convirtiendo la glucosa en uridín difosfato glucosa, y en 2 fósforos inorgánicos que salen de la reacción. Todo esto por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. En el paso 4, al uridín difosfato glucosa se le desprende el uridín difosfato, quedando como un residuo de glucosa, el cual se unirá a otro residuo de glucosa por la enzima glucogenina. Pero para esto se le debe desprender el grupo hidroxilo del carbono 4, y así se puede unir mediante el oxígeno, para formar el inicio de la molécula de glucógeno. Y una vez que ya se unieron las primeras glucosas, la glucogenina ya no es necesaria, así que se desprende de la molécula. Así que del glucógeno, al que se le irán sumando más residuos de glucosa de la misma manera, siempre por enlaces alfa 1,4. Y todo esto es catalizado por la enzima glucógeno sintasa. Ya que hay muchas glucosas en la cadena principal, se ramifica mediante enlaces alfa 1,6 por la enzima ramificante. A esta ramificación se le siguen uniendo glucosas mediante enlaces 1,4, y cuando llega a 8 glucosas se vuelve a ramificar, y así sucesivamente. Una molécula de glucógeno puede llegar a tener hasta 120.000 moléculas de glucosa. Cuando hay muy poca glucosa en la sangre, el páncreas activa las células alfa, que producen glucagón, y este irá al hígado a desintetizar el glucógeno, para convertirlo en glucosa y así balancear los niveles en sangre. La glucogenólisis es el proceso inverso a la glucogenogénesis. Cuando una está activada, la otra se desactiva. Primero, el glucagón activa la enzima glucógeno fosforilasa, que separa las glucosas, y añade un grupo fosfato a cada una de ellas, convirtiéndolas en glucosa 1-fosfato, moléculas que veremos más adelante. Cuando quedan 4 glucosas en la ramificación, entra la enzima desramificadora y transfiere una triosa a la cadena de donde parte la ramificación, para así poder separar la glucosa con enlace 1,6. Después, la enzima hidroliza la reacción, uniendo un grupo hidroxilo al glucógeno y un hidrógeno al residuo de glucosa para convertirlo en glucosa, y así entre los diferentes procesos metabólicos. Volviendo con las glucosas 1-fosfato, estas se isomerizan en glucosa 6-fosfato para luego convertirse en glucosa. De esta glucosa, la que fue formada en la glucogenólisis de los músculos se usará en otros procesos, y la formada en el hígado saldrá nuevamente a la sangre para seguir con el metabolismo. Bien, a ver,
¿Qué les apareció el video para los que han prestado atención? ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Complicado? He entendido, doctorita, solo que aún lo seguimos procesando por mi parte. ¿Ya? ¿Y el resto? A ver qué dicen. Vayan colocando sus cámaras, por favor. Ingeniera, muy bueno el video, pero muy complejo. Tuviéramos que volver a verlo para volver a entenderlo muy bien. Sí, efectivamente, ¿no? Hay que verlo varias veces para poder entender. Y en relación a eso, justamente van a tener también una actividad, ¿no? Que ya les voy a explicar. Primero quiero que vamos a hacer este cuestionario de lo que les decía, de que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Esta parte del video, efectivamente es muy importante que ustedes como bioquímicos lo dominen muy bien, ¿no? Es decir, todos estos caminos que se están dando en cuanto a lo que es el uso de la glucosa, ya han visto, ¿no? Cuando se tiene que sintetizar, cuando la glucosa se transforma en energía o cuando se transforma a glucógeno y después de glucógeno a glucosa, ¿no? Dependiendo de las necesidades que se tengan. Entonces eso es importante, ¿no? Tiene que estar bien comprendido por ustedes, les vuelvo a repetir, como bioquímicos. Ustedes han visto estas reacciones anteriormente en bioquímica, 1, 2 creo, ¿sí o no? ¿2? Sí, ciclos de Kresge. Eso hemos visto. En bioquímica 2. En bioquímica, exacto, y reconocen las reacciones. Si bien en el video sí se lo muestra un poquito rápido, solamente ahora lo que van a hacer es reconocer lo que está sucediendo. Bien, voy a compartirles el enlace del cuestionario. Ingeniera, ¿será que nos podría mandar el enlace por el chat de WhatsApp para que podamos volverlo a ver el video, por favor? Claro que sí. No, van a tener, lo voy a colocar en la plataforma porque les vuelvo a repetir, van a trabajar una actividad con ese video. Que primero quiero que hagan este cuestionario y después ya les voy a explicar. Está bien, ingeniera, gracias. De nada. Ahora, este enlace del cuestionario, ¿quieren que lo pase por este chat o por el WhatsApp? Este chat. Por este chat, por favor. Ya, entonces. Voy a verificar. Ya. ¿Cuánto tiempo tienen para poder responder e ir mandando? En este momento es 10:14 hasta, digamos en 5, hasta y 27. ¿Ya? Entonces ahí está. Vayan por favor entrando y respondiendo.